Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy comenzamos una nueva serie que tenía un montón de ganas de empezar, pero que la vida no me daba para ello y que además tenía como vídeos todavía acumulados que quería sacar vídeos viejos, porque de hecho la semana pasada es el último vídeo de biología, de sostenibilidad. Tenía imágenes de Halloween, ¿vale? Porque era de octubre. Y se me había ido quedando ahí en el disco duro y dije, no, esto ya lo saco y empiezo la serie. Entonces, hoy empiezo una serie nueva de vídeos, ¿vale? Porque creo que ya al final el cómo ser más sostenible era una serie que mostraba como mi estilo de vida y ya he mostrado bastante. Lo voy a seguir mostrando y los cambios que haya los voy a seguir enseñando y las novedades que haya también. Pero es cierto que a veces últimamente ya simplemente enseñaba como mi día a día y hacía vlogs de días especiales, de eventos que no había mostrado todavía, de cosas que puedo hacer. Pero realmente no veía que ya casi todo lo que yo hago estaba mostrado. Entonces quiero empezar una nueva serie, llevo diciendo esto durante un minuto, con un carácter más científico y divulgativo. Porque para eso soy bióloga y para eso tengo la capacidad de poder hacerlo. Y es una serie del impacto de. Se va a llamar la serie del impacto de. ¿De qué? Pues cada día va a ser una temática diferente. Entonces, vamos a ir viendo qué impacto producen en el medio ambiente las cosas que usamos, en definitiva. No me voy a ir muy lejos, ¿vale? Y me voy a empezar por las cosas más cercanas al mundo Zero Waste sostenible. Así que si te interesa este vídeo, no lo dudes, este vídeo y toda la serie, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Pues cada día vamos a establecer una temática y siempre vamos a hablar del ciclo de vida del producto en cuestión, ¿vale? De qué impacto hemos tenido en su fabricación, qué impacto hemos tenido en su uso y qué impacto tenemos en su reciclado o eliminación. Entonces, antes de empezar, quería hablaros un poco, y esto solo va a pasar hoy, en el resto de vídeos iremos al grano, así que si empezáis a ver vídeos en el futuro, siempre tendréis que venir a ver esta parte primero si no os acordáis, que es el análisis del ciclo de vida, o ACV de sus siglas en español. El análisis del ciclo de vida es un proceso en el que se van a medir todos los impactos de las siguientes fases. La extracción de la materia prima, el transporte hasta la planta de tratamiento de la materia prima, el transporte hasta la planta de producción del producto, el transporte hasta el lugar de venta y su uso, y luego el transporte del residuo hasta el lugar de su eliminación o fin de vida útil, y si hay posibilidad de reciclado y reinserción en el mercado, pues volveremos a un tratamiento de residuo, transporte, lugar de producción, transporte, uso y así hasta su fin de vida útil. Ese es el análisis del ciclo de vida. Quería hacer una pequeña aclaración sobre la parte de la extracción de materia prima y de producción. Los análisis de ciclos de vida no solo miden huella de carbono, ¿vale? Que esto ya lo hablamos hace mucho, fue uno de mis primeros vídeos del canal. También miden consumo de energía, ¿vale? Entonces voy a estar hablando indistintamente al final de coste de la materia prima y de residuo, de la huella de carbono no tanto porque queda como implícita en ese coste, y también del uso de energía, ¿vale? Y de agua, que tampoco estaría en la huella de carbono, podría estar dentro de la huella ecológica. La huella ecológica sí podría incluir todo esto, ¿vale? Y era solo por relacionarlo con aquel vídeo del principio del canal. Cada vez hay más empresas que se dedican a esto y bueno, hay que tener cuidado. Hay muchas normas UNE e ISO que regulan todo esto, que definen exactamente qué tipos de análisis hacen, y es muy importante que esté bien regulado y que además los certificados estén bien vigilados y se cumplan, porque bueno, esto lo conté en mi documental de Seaspiracy, ¿vale? Hay muchos certificados que luego no se vigilan bien o no permiten ni siquiera que se vigilen bien, ¿vale? Hay mafias, amenazas, hay de todo ahí dentro. Entonces, bueno, pues es importante que eso esté bien cuidado, ¿vale?
Os voy a ir dejando un montón de enlaces que repetiré casi siempre en todas las cajitas de información, aparte de los propios de ese vídeo con todo esto del análisis del ciclo de vida, normas ISO que implican, porque no me voy a poner aquí a enumerar las normas ISO, como comprenderéis, pero es una búsqueda que yo he hecho para saber de lo que estoy hablando y hacerlo bien. Entonces, la pregunta de hoy es ¿qué es mejor? Si es una bolsa de papel o una bolsa de plástico. Vamos a hablar un poco del proceso de la producción de papel y de plástico en las bolsas, que es un tema que siempre está como el ejemplo de sostenibilidad, de cambiar de la bolsa de plástico a la de papel o a la de tela. No quiero meter la tela aquí porque ya va a ser mucho. Habrá un vídeo de tejidos y ese día me centraré en la bolsa de tela y recordaré este vídeo de hoy. Hoy vamos a diferenciar bolsa de plástico versus bolsa de papel y vamos a ver quién gana. Spoiler, puede ser que no ganen siempre en todos los procesos. Y entonces luego habrá que preguntarse qué procesos nos importan más, si los de fabricación o los de residuos. Lo primero que tenemos que preguntarnos es cuál es, de dónde viene la materia prima, cómo se obtiene esa materia prima, la obtención, ¿no? Entonces, el papel está claro, se obtiene de árboles. Árboles de madera, sé que tienen madera que se va a acabar por una serie de procesos. Os voy a dejar un artículo de cómo se hace por si os interesa. Van a conseguir una pasta de celulosa que después se va a formar láminas y con fibra, ¿vale? De celulosa, y ya pues dependiendo de la calidad del papel, del cartón o de lo que queramos, se van a ir obteniendo fibras más densas con más capas de celulosa o menos. Y normalmente se usan árboles de rápido crecimiento que requieren poco todo, ¿vale? Y normalmente en España sobre todo se utilizan pino y eucalipto, con el consiguiente problema de que tanto el pino como el eucalipto son árboles, y no me voy a meter en esto, que afectan porque acidifican el suelo que hay debajo de ellos y afectan a los ecosistemas. Y luego los eucaliptos arden muy bien, díselo a Galicia, ¿no? Entonces también puede provocar mucho más riesgo ante incendios forestales. Luego, por ejemplo, en madera pues está el álamo, y luego también os digo que son árboles que como mucho tienen un ciclo de vida de máximo 20 años, desde que se plantan hasta que se talan, y eso también es un impacto muy alto, ¿vale? Eso sería el origen del papel. El origen del plástico, vamos a hacer siempre papel y luego plástico, ¿vale? El origen del plástico es del petróleo, ¿vale? Y normalmente se saca del gas licuado del petróleo. El petróleo, el crudo, cuando se empieza, os puedo poner os pongo también algún enlace. Me lo voy a apuntar, es que tengo aquí la chuletilla de cuando se van sacando las fracciones. El caso es que el petróleo se va calentando y se va destilando, y conforme se alcanzan X temperaturas, X puntos de temperatura, se van sacando diferentes fracciones. Bueno, pues el plástico sale de la fracción del gas licuado del petróleo. Y claro, pues ya tenemos aquí un problema porque el origen es el petróleo es un combustible fósil, no renovable, que su combustión produce una serie de gases que contaminan la atmósfera, todo esto ya lo sabemos. Así que realmente a nivel de materia prima es mejor el papel que el plástico. Pero, ¿qué pasa con la producción? Ya hemos extraído la materia prima, es la primera fase del ciclo de vida. Luego el transporte, bueno, aquí ahora hablaremos del transporte en general después, ¿vale? ¿Qué pasa con la producción de la bolsa de plástico o de papel? Vale, en el caso del papel hace falta gastar mucha más agua para poder crear esa pasta de celulosa y mucha más energía para poder transportar, bueno, pues los troncos, que pesan muchísimo, todo el tema de la tala, residuos, serrín, maquinarias, herramientas, ¿vale? Y al final, así de media, os dejaré las fuentes abajo, se calcula que el gasto de, vamos a asumir, agua y energía es en torno al 50 o 70 veces más, por ciento más, superior al del petróleo. Porque claro, el gas licuado del petróleo es una fase más de un montón de procesos de extracción. En el caso del papel no hay más, estamos haciendo papel y punto, ¿vale? Entonces al final pues ese materia objetivo única va a hacer que la energía que se gaste y el agua que se gaste sea mucho mayor. En el petróleo apenas se gasta agua, se gasta mucha energía en calentar el petróleo, ya está, el crudo.
Luego la distribución, que ya la he empezado a aventurar. El papel pesa más que el plástico. Los troncos pesan más, porque además el crudo se hace in situ, ¿no? Donde tengas la refinería, ¿no? Con el lugar donde... Bueno, hay tuberías que puedes llevar el petróleo, ¿no? Pero se transporta de otras maneras. No hace falta un camión normalmente o un barco, que también, para transportar el petróleo. Suele ir por tuberías. Entonces sí que habría que ponerse entonces a pensar, pero es que claro, este es el problema de los ciclos de vida, que es infinito. Daños secundarios de la puesta en tierra de esas tuberías, de los camiones de transporte, de los barcos de transporte, accidentes marítimos que pueda haber de crudo en el mar, etcétera, etcétera. Vale, esto es infinito. Pero bueno, en teoría, si nos centramos en lo que es transportar el papel, las bolsas de papel y las bolsas de plástico, las bolsas de papel ocupan y pesan más que las bolsas de plástico, así que al final va a ser más eficiente el transporte de las bolsas de plástico que de las bolsas de papel, así que por ahora va ganando el papel solo en el origen de la materia prima, pero en producción y transporte va ganando el plástico. Y luego vamos a hablar del uso. La bolsa de papel solo se puede reutilizar en torno a unas 3-4 veces, luego se rompe y si se moja, se ha mojado, la de plástico la secas y no pasa nada, pero la de papel se estropea, ¿vale? ¿Cuántas veces se puede usar, estas estadísticas, os dejaré todo en la cajita por supuesto, una bolsa de plástico? Pues dependiendo de la bolsa de plástico normal, de esas que te dan en las tiendas normales, entre 10 y 15 veces. Empieza a ser más sostenible a partir del 10º uso la bolsa de papel, de plástico, que la bolsa de papel. Si se reutilizas más de 10 veces una bolsa de plástico, a nivel de impacto medioambiental es mejor la bolsa de plástico. Y luego no hemos hablado del bioplástico, que es de origen vegetal, normalmente son restos vegetales que se utilizan para hacer plásticos. La durabilidad es menor, el impacto es mucho mayor porque tienes el impacto del cultivo y luego estás usando un terreno de cultivo para hacer plástico que podría ser para comida o para piensos de animales o comida de personas, ¿sabes? Entonces, a nivel de residuos es mucho mejor porque se biodegrada como un residuo orgánico más. A nivel de producción es pues casi tan mala como la tela. Y luego es muy interesante las bolsas de rafia porque tienen muchos más usos, cientos de usos, pero en España las bolsas de rafia no se reciclan, no se pueden reciclar, ¿vale? Entonces acabas produciendo microplásticos. Es lo que hay. O le buscas un nuevo uso artesanal, decorativo, no sé, pero que lo sepáis. Cuidado con las bolsas de rafia. Yo las uso, debo reconocer, porque las tenía de antes de saber esto y ya no las voy a tirar, pero en el futuro a lo mejor me planteo otros materiales en vez de rafia. Y luego, con respecto a la eliminación, que es el último paso, así nos hemos saltado con pasos con respecto al ciclo de vida, análisis de ciclo de vida completo, pero estos son como los principales, ¿no? Entonces, primera pregunta, ¿eliminación definitiva? ¿O lo reciclamos y lo reinsertamos en el mercado como materia prima? Vale. Pues el papel se puede reciclar, dependiendo de la calidad del papel, de entre 4 y 7 veces y ocurre, déjame que voy a mirar en el ordenador, un segundito que tengo aquí un montón de cositas abiertas para ahora poneros en el vídeo. Según Statista, que es una fuente que a mí me gusta bastante, en 2020, que es el último cálculo que tienen, la tasa de reciclaje del papel es del 78,3%. No está mal, es decir, que se vuelve a poner en el mercado de la materia como materia prima el 78,3% del papel. El pico más alto fue en 2013 con un 85%, pero bueno, la gráfica es más o menos estable, ¿vale? No hay grandes diferencias. Luego otra cosa interesante que no he dicho antes es el certificado que pueda tener el origen de ese papel. ¿De dónde vienen esos árboles? ¿Vale? Si hay un certificado, es el FSC, de hecho lo tengo aquí. Este tiene... no se ve. Bueno, os prometo que lo tiene. El origen del papel y te dice si es reciclado, si es mixto, si es... Bueno, hablábamos antes de los certificados un poco. Claro, el problema es que hay que tener seguridad de que esto esté bien, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay un sello que es FSC Recycled que te dice que ese papel es reciclado. Y de hecho se calcula que aproximadamente el 60% del papel que hay ahora en uso es reciclado y tiene estos sellos, ¿vale? El plástico, en cambio, pues la verdad es que he visto estadísticas más
dispares en este sentido y os las voy a contar. La tasa de reciclaje de plásticos en general en España es del 51% en el año 2019, no tienen de 2020 todavía. Y esa es la fuente que ha usado El País, por ejemplo, para algún artículo si ponéis estas cosas. Pero hay otras fuentes, como es la de Elisava Research, que es una escuela de Barcelona, ¿vale? De una escuela universitaria de Barcelona, que dice que solo el 11%. Y claro, luego habrá que ver qué tipo de plástico, porque os recuerdo que tenemos como 7 grandes categorías de plástico. El uno es el PET, luego está, no me acuerdo ahora de los nombres, ¿vale? Pero la de polietileno de alta densidad, de baja densidad, el polipropileno, que es el 3, 4, 5 por ahí, el vinilo, el PVC, en fin, el polivinilo. Entonces, claro, habrá que ver qué tasa tiene cada uno. Luego está el 7, que son otros, y eso es un cajón desastre. Entonces, claro, pues a lo mejor si miras de PET puede ser que sea ese 50%. Si miras en total, pues puede ser que sea ese 11%. Veréis que a nivel de reciclaje vuelve a ganar el papel, porque puede volver a entrar varias veces más en el mercado. También, otra pregunta es, ¿cuánta energía se gasta y agua en reciclar papel y reciclar plástico? Y os aventuro que es más en el papel que en el plástico. Entonces, al final, es bastante complicado decidir qué sería mejor. Hay quien dice que para que una bolsa fuera realmente útil su vida de plástico habría que reutilizarla 37 veces, una de papel 43 y una de algodón, oh sorpresa, más de 7000 veces. Porque el algodón tiene un impacto, que ya hablaremos el día de los tejidos, altísimo de producción, ¿vale? Entonces eso sería con respecto a la producción. Claro, se rompen antes, pero las de papel y las de plástico seguro, pero que lo sepáis que esas serían como las cifras. Entonces, bueno, ¿qué es mejor, papel o plástico? Pues depende. Como veréis, no hay nada 100% bueno. Si yo me fijara en un criterio, para mí, creo que tal y como está el mundo hoy, para mí es más importante la eliminación de los desechos que el origen de la materia prima, y que el problema de los plásticos y los microplásticos es mucho más mayor porque no son biodegradables. Si tuviera que comprarme algo, pues depende, ¿vale? Valoraría en el momento qué uso le voy a dar, para qué la quiero, etcétera, etcétera. Entonces elegiría papel o plástico en ese momento, porque también tenemos un problema de energía en la tierra y de materias primas, y eso hay que tenerlo en cuenta. De todos modos, el petróleo está en declive, así que tampoco es que nos vayan a quedar muchos tiempos de plástico de origen de petróleo a este paso. Y entonces creo que al final, entre el problema de la materia prima y el problema del reciclado del desecho, creo que prefiero el papel en todo caso al final, pero que sepáis que no es la panacea, ¿vale? Y que entonces quizás sea mejor una bolsa de tela, pero cuidadla muy bien y no la perdáis, y cosedla y recosedla, y para que si no alcance un número de usos como para que pueda pasar la tasa de energía necesaria en la producción y rendimiento, ¿no?, a largo plazo. En definitiva, creo que el mensaje es: coged esta información, mirad toda la información que os he dejado en la cajita de información de estadísticas, artículos científicos, empresas que se dedican según las normas ISO UNE a todo esto, y valorad. Pensad que preferís, si el impacto... Claro, el problema es que el papel tiene más impacto al inicio y menos al final, y el plástico menos al inicio y más al final. Entonces, valorar qué parte del ciclo de vida le dais más importancia. Y luego también, sobre todo, y esto lo he dicho muchas veces, usad lo que ya tenéis. No vais a decir, pues voy a tirar, he decidido que papel, voy a tirar todas las bolsas de plástico de mi casa y solo voy a usar bolsas de papel o de tela. No, usa las bolsas de plástico que tengas en tu casa hasta que se te acaben y luego ya te lo planteas. Solo el día en que vayas a tener que invertir en algo nuevo, piénsatelo. Ese es el mensaje con el que creo que voy a acabar todos los vídeos, porque, spoiler, segundo de esto, todos los vídeos van a ser así de deprimentes. Todo tiene impacto. Conclusión del vídeo. Y nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haber podido aclararos un poco,
por lo menos romper un mito, ¿vale? De que el papel es mejor que el plástico, o de que la tela es mejor que el papel y el plástico. Que dependiendo de en qué parte del proceso, uno de los dos será mejor. Y ya decides si es que hay uno que es en suma mucho más que el otro, o decide tú en qué te preocupa más, si el origen de la materia prima y la energía o el resultado final del residuo. Ambos son un problema. Ya está. Así que tiene una difícil solución. Usa lo que tienes. Nos vemos pronto. Cualquier comentario a la cajita y adiós.